Global Structures, Civil Engineering Training Center. Muy bien, bienvenido a una nueva entrega del curso de análisis sísmico de estructuras con interacción suelo-estructura. En esta clase, ¿verdad? Nosotros ya vamos a entrar a la parte del análisis dinámico, ¿verdad? Con interacción suelo-estructura. Entonces, pues lo que corresponde es crear, vamos a hacer un nuevo modelo y vamos a aplicar, ¿verdad? La normativa. Recuerdan ustedes, nosotros estamos viendo estas normativas, la Guía Boliviana de Diseño Sísmico y asimismo la norma E030 con su actualización del 2019. Antes de ello, voy a comentar, ¿verdad? Para que no haya ninguna confusión, en la clase anterior, el encabezado de esta memoria estaba con un título que corresponde a pilotes, ¿verdad? Al diseño del modelo puntal tensor o bielas y tirantes. Entonces, hagamos caso omiso, por favor, a ese encabezado. Aquí está. Muy bien. Muestro entonces la memoria, ¿verdad? La memoria, aquí está, ¿verdad? La memoria. Entonces, esta memoria, en la clase anterior, nosotros lo habíamos visto y estaba con un encabezado que corresponde a el diseño, ¿verdad? De puntal tensor para el modelo puntal tensor o bielas y tirantes. Entonces estaba con un encabezado de ese estilo. Por favor, hacer caso omiso, omitir esto, ¿verdad? Porque la memoria era de interacción suelo-estructura. Entonces, ya lo he cambiado y ahí está, ¿no? Con el correspondiente encabezado, para que no exista ninguna confusión. Entonces, esta memoria lo van a tener a disposición en el campus virtual para descargar. Es la misma que hemos visto en la clase anterior. Ahí solamente se ha cambiado pues el encabezado, ¿no? La corrección correspondiente. Muy bien. Entonces, vámonos a lo que vamos a ver en esta clase. Nosotros vamos a ver, ¿verdad? El análisis dinámico. Vamos a crearnos un nuevo modelo y pues debemos de aprender primeramente para hacer cualquier análisis sísmico las definiciones del espectro de diseño. Entonces, como estamos trabajando de manera esencial con estas dos normativas, y nosotros podemos ver, ¿verdad? En estas normas, ¿verdad? Y asimismo podemos ver para cualquier otra norma de diseño sísmico, ¿verdad? Que en base a la clasificación de suelos, en base al el factor de importancia, en base a, en este caso, en la norma, en base a también el factor de topografía, para los que son de Bolivia y estén aplicando esta normativa, hay un parámetro que es el efecto de la topografía y pendientes, ¿no? Entonces, esto se ha tomado en cuenta debido a que hay construcciones que están en pendientes muy elevadas y hay un factor tau, ¿verdad? Que va a tomar en cuenta el factor de la pendiente.
la incidencia de la pendiente. Entonces nosotros, pues si es que tenemos una construcción donde se tenga pendientes altas, a la entrada habrá una pendiente, esta es la horizontal y esta es la vertical. Medimos pues para 1 metro en la horizontal cuánto vale el valor de I, es decir, el valor en la vertical. De la misma manera, medimos el I minúscula para 1 metro en la horizontal, cuánto corresponde en la vertical. En base a estos dos parámetros, para cada uno de estos tramos, y en aquí la variación está en el tramo CB, desde C hasta B, entonces hay, ¿verdad?, un factor tau que depende de de esas dos entradas de pendiente o valor vertical para cada metro en la horizontal. En la diferencia, cuando se tenga una diferencia menor al 0.40, dice que tau vale 1. Si es que tengo, ¿verdad?, una diferencia que va entre 0.40 hasta 0.90 de I menos I, I mayúscula menos I, entonces tau estará con este valor. Y para pendientes muy elevadas, tau vale 1.40. Entonces, obsérvese de que si es una pendiente demasiado elevada, al espectro se lo va a multiplicar por 1.40, ¿no? Entonces, ese factor de tau afecta directamente al espectro. Entonces, nosotros necesitamos esos dos valores de los valores de la vertical para 1 metro de ancho, para 1 metro en la horizontal. Entonces, lo que va a afectar, la manera en que va a afectar va a ser directamente, ¿verdad?, aquí abajo está, directamente aquí, en el espectro de diseño, afectará multiplicando, ¿verdad?, a la curva del espectro que hayamos generado. Entonces, si es que tau vale 1, eso significa de que estás en una zona normalmente plana, de pendientes no muy elevadas, entonces tau valdrá 1. Y en ese caso, pues no va a hacer ninguna afectación. También está multiplicado por el factor de importancia de la estructura y, por supuesto, el espectro elástico, ¿verdad?, que enseguida lo vamos a ver, dividido sobre el factor de reducción R final, que ya está afectado por los factores de irregularidad de la estructura. Entonces, nada difícil, ¿verdad? Nosotros podemos generar tranquilamente el espectro para esta norma. Y aquí está el espectro. Empezamos con esta primera línea que es para periodos muy cortos. Y esta recta está dado por esta ecuación donde la variable es el periodo de la estructura, siendo t, ¿verdad?, la horizontal. Luego este valor en la meseta es nada más 2.5 FA por el S sub 0, que el S sub 0 es el valor, es el FPGA, la máxima aceleración horizontal del suelo. Luego en esta curva, desde T sub S hasta T sub L, tenemos esta ecuación que es 1.5 del FB, S sub 0 y T, ¿verdad?, sobre T. Y finalmente para esta curva está este valor, 1.5 FB, S0, T sub L, T al periodo al cuadrado, donde el periodo está en segundos.
la aceleración es una fracción de la gravedad. Entonces, lo que hay que hacer es colocar estos límites. Hay que colocar estos límites desde t para periodos menores que t sub 0, utilizará esta ecuación. Entre t sub 0 y t sub s se utilizará esta ecuación. Entre t sub s y t sub l se utilizará esta ecuación. Y para periodos mayores que t sub l se utilizará esta ecuación. Entonces hay que agarrar un software, hay que hacer la programación respectiva para poder generar, ¿verdad?, el espectro. Y los valores de t sub 0, t sub s y t sub l dependen de los factores de sitio propios del lugar. Entonces lo único que hay que hacer es una memoria de cálculo, ¿verdad? Se tiene que hacer una memoria de cálculo que nos permita calcular aquello. Y aquí está la memoria de cálculo, ¿verdad? Que es la continuación del análisis sísmico, ¿verdad?, que habíamos visto para el análisis estático. Entonces nosotros habíamos encontrado la fuerza. Inmediatamente abajo está el espectro generado. Entonces, aquí ingresamos el factor topográfico, que reitero puede ser, si es que está en una zona normalmente plana, eso significa de que I menos I minúscula sea pues menor a 0,40. Aquí está. ¿Verdad? Enseguida, aquí está, ¿no? Para la diferencia, la resta de I menos I menor a 0,40, entonces eso significa que tau vale 1. Ahí está. Si es que nuestra construcción estaría en una zona muy empinada, entonces seguramente va a ser un valor mayor que 1. Por aquí adentro hay una programación donde se toma en cuenta todas estas sentencias que están aquí para la generación del espectro. Esto está aquí. Todas estas condicionantes están dentro de esta programación y por lo tanto esta es la aceleración elástica sin reducir y esta ya es la de diseño reducida, ¿verdad? Ahí está. Y aquí están todas las condicionantes para poder generar ese espectro. Entonces yo lo dejo cerrado porque eso está ahí, ya está programado. Y si nosotros vemos, ¿verdad?, las dos curvas, tenemos esta curva roja que es la para el espectro elástico y esta de aquí que es para el espectro reducido o el espectro de diseño, la curva verde, con la que se diseñan los elementos estructurales es con esta, con la curva inferior, la curva reducida. Con esa es con la que se diseñan los elementos estructurales. Alguno se preguntará por qué diseñamos con esa curva y por qué no diseñamos con la curva roja.
Si nosotros diseñásemos nuestra estructura con esta curva grande, imagine que estamos diseñando un pórtico. Al diseñar este pórtico, nos va a salir con esta curva secciones muy gruesas, muy gruesas, que van a ser muy rígidas, tanto columnas, vigas, etcétera, secciones muy gruesas, y estas no van a seguir el principio de diseño sísmico. Al ser tan rígidas, viene cualquier fuerza, una fuerza sísmica, y es aplicada a la estructura, y al ser una estructura tan rígida, tan fuerte, esta estructura no es capaz de rotular. Es una estructura tan fuerte, es un elemento estructural tan fuerte, que se vuelve frágil. No permite deformaciones. La ductilidad en este elemento es muy baja, que no permite la formación de las rótulas plásticas. Si se trata, por ejemplo, de un edificio, entonces las rótulas se tienen que formar en las vigas. Si se trata de una estructura de un puente, las rótulas se tienen que formar en las columnas. En edificios, las rótulas se tienen que dar en las vigas. En puentes, las rótulas se tienen que dar en las pilas. Por eso llamamos en edificio columna fuerte, viga débil. La viga debe de girar. Imagínense que nos sale una sección muy gruesa y pues no va a girar. Diseñando con esta, es la misma fuerza y nos sale una sección así, más pequeña. Al ser una sección pequeña, se permite el giro de la estructura, se forman las rótulas. Efectivamente se forman las rótulas. La estructura empieza a girar, aquí empieza a haber un daño. Cuando hablamos de diseño sísmico, se permite el daño, pero no el colapso. No el colapso, se permite daño. Es decir, una estructura puede estar sometida a un sismo, puede sufrir un daño, y hay diferentes niveles de daño. Pues cuando hablamos de análisis de un diseño sísmico por desempeño, nosotros le vamos a dar los criterios de aceptación. Entonces hay 3 niveles de criterios de aceptación. Y esos niveles nos dicen, ok, la estructura está ligeramente dañada y próxima al colapso, que es prevención del colapso. Que en el código se lo dice ocupación inmediata. Eso significa de que la estructura ha pasado el sismo y la estructura puede ocuparse. Si es que no ha habido un poco más de daño, entonces está en seguridad de vida. La estructura tiene daños y se necesita reparar. Entonces la estructura ya no se lo puede utilizar rápidamente. Hay que hacerle la revisión a la estructura y reparar algunos daños. Si la estructura está en prevención de colapso, eso es de que la estructura se va a venir abajo y está próxima al colapso. Así en resumidas palabras. Entonces, esos niveles
esos son los criterios de aceptación, las normas lo indican, ¿verdad? Estos niveles, los niveles recomendados, nos dicen, ok, si es que está entre la rotación es de tanto a tantos, entonces va a estar en prevención de colapso, va a estar en ocupación inmediata, si va a estar de tantos a tantos, va a ser de seguridad de vida, si es que llega hasta este nivel, pues será de prevención de colapso. Entonces depende, ¿verdad?, del nivel, ¿verdad?, del nivel de daño de la estructura. Entonces, hay unos niveles, sepamos que hay unos niveles, ¿verdad?, que están normados y que nos dicen, ok, hacemos el análisis sísmico y nos irán informando cómo están estas rótulas. Probamos con una fuerza, le metemos una fuerza a la estructura y vamos probando, ¿no? Entonces el concepto es de que la estructura tiene que girar. A eso se le llama ductilidad. Si es que la estructura es no dúctil, así como esta, esto es muy grueso, mira con qué aspecto se lo diseña, y no permite este giro ante una fuerza. Porque este sismo es para un sismo tremendamente raro o muy raro. Sismo muy raro, poco probable, con un periodo de retorno grande. Esta de aquí es un sismo probable. Es un sismo probable. ¿Qué significa eso? Que pues este sismo puede ocurrir. La duración de una estructura no es eterna. Tiene un tiempo limitado. ¿Para qué vamos a diseñar un edificio con un periodo de retorno de más de 2000 años de periodo de retorno? Si nuestra estructura apenas podrá resistir unos 70, 50 años y no va a tener más vida. Entonces, por eso es que se lo diseña para sismos con un periodo de retorno más corto. Y a esto se le llaman los sismos probables, sismos que sí pueden ocurrir. Por eso son los sismos de diseño. Entonces, el concepto es la ductilidad. Esto de aquí es dúctil. Se permite daño, pero no el colapso. No el colapso. Cuando nosotros queremos diseñar una estructura, permitimos que la estructura se agriete, se dañe un poco, pero que no colapse, no debe de colapsar. A eso le llamamos una estructura segura, dúctil. ¿Cómo lo logramos? Con esa curva, con la curva inferior. Entonces se diseña con esta curva, ¿verdad? Con esta se diseña con la curva reducida. ¿Para qué? Para tener elementos dúctiles, ¿no? Dúctiles. Y estos elementos dúctiles permiten, ¿verdad?, la deformación, rotación para generar la rótula plástica en edificios, primeramente en las vigas, en puentes, en las pilas de los puentes. Muy bien, ahí está. Entonces, por eso utilizamos la curva inferior. Muy bien. Entonces, ahí está la curva. Y luego uno dice, ok, ¿cómo le hago ahora para cargar esta curva al programa? ¿Cómo le hago para cargar al programa esta curva? Y para que se haga el análisis. Aquí lo he puesto en el apartado 2.3, exportar datos a Excel. Simplemente le van a dar clic sobre esta
sobre este componente de Excel, le dan doble clic y ya está. Esto es para el espectro elástico y esto es para el espectro de diseño. Lo único que hay que hacer es copiarse esto a una hoja TXT y ya está. Ya tenemos, ¿verdad?, para poder llevar nuestra curva al programa. Sea el ITAB, sea el SAP 2000, lo podemos llevar sin ningún inconveniente. Entonces, para ello lo he dejado en aquí, listo, para que lo puedan llevar, ¿verdad? Entonces, ya está hecho ya el programa. Ya está, y en aquí está memoria. Permite hacer todo ese cálculo, tanto para el análisis estático como para el análisis dinámico, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Excelente. Entonces, la memoria, ahí está. Permite, pues, por supuesto, hacer todo este cálculo. Muy bien. Ahora vamos con la norma E030 del Perú. Estoy revisando la actualización 2019, la última. En esta última actualización existe este apartado. Aceleración espectral. Para cada una de las direcciones horizontales analizadas se utiliza un espectro inelástico de pseudoaceleraciones definido por esta ecuación. Factor de zona, factor de uso, factor de amplificación sísmica, factor del suelo, factor de reducción final, multiplicado por la gravedad. Esa es la aceleración espectral. Y este apartado es el que han introducido en esta versión E030-2019. Para el análisis en la dirección vertical puede usarse un espectro con valores iguales a los 2/3 del espectro empleado. Aquí está. Para el análisis en la dirección vertical puede emplearse, dice, un espectro de valores iguales a los 2/3 del espectro empleado para las direcciones horizontales, considerando los valores de C definidos en el artículo 14. En el artículo 14, los valores de C. Enseguida vamos a ver los valores de C. Excepto, dice, para la zona de periodos muy cortos, con T menor a 0.2P, en la que se considera esto de aquí. Entonces, para periodos muy cortos, está este valor. Dice que es 0.2 de TP y ahí en este rango C vale 1 más 7.5 T sobre T sub P. Entonces hay dos cosas que nos dicen aquí en este apartado. Uno es de que nos están dando unos nuevos valores de amplificación sísmica para periodos muy cortos. Y además nos están hablando de que se va a considerar, se puede considerar para el efecto de sismo vertical los 2/3 del espectro empleado. Ahora, ¿cuándo considerar el espectro, es decir, el efecto de sismo vertical? Tú tienes una columna y tienes un volado. Un volado y, por supuesto, este volado tiene su masa, tiene su peso, ¿verdad? Este volado, por supuesto que va a estar afectado por el sismo vertical, porque este va a empezar a solapar, va a empezar a vibrar, ¿no? Entonces aquí, si es que tienes un volado, este elemento
el volado, la viga de ese volado, deberá de ser diseñado para este efecto de sismo vertical. Entonces, ¿cuánto hay que incluir? Los 2/3 del espectro empleado para las direcciones horizontales. Si no tienes un volado, entonces no hace falta, por supuesto, incluir el efecto de sismo vertical. Solamente va a estar afectado ahí, en esos volados. Entonces, conocemos este nuevo parámetro. Y ahora nos vamos al artículo 14, para los factores de amplificación sísmica, ¿no? Los factores de amplificación sísmica. Aquí está. Entonces, el factor de amplificación sísmica me dice, mira, de acuerdo a las características del sitio, se define el factor de amplificación sísmica por las siguientes expresiones. Desde T menor que TP, 2,5, y nosotros sabemos de que hay todavía un, desde 0 hasta 0,2 de TP, tenemos esto, es decir, la ecuación inferior, luego tenemos esta, y finalmente tenemos esta, ¿no? Ahí está. Serían 4 restricciones, ¿no? 4 restricciones. Esto queda mucho más claro si nosotros revisamos la E031. Enseguida les muestro. Entonces, aquí está la E031. E031 dice, el decreto supremo que aprueba la norma técnica E031 de aislamiento sísmico y se incorpora al índice del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Entonces, en esta E031, para el diseño sísmico con aislamiento sísmico, se toma en cuenta todo esto parámetros y aquí queda más claro el espectro de diseño. Es prácticamente lo mismo, solamente que nos queda mucho más claro esos valores. Aquí está, miren. Aquí está. El parámetro C es definido de acuerdo a las siguientes ecuaciones. De T menores a 0,2 de TP, 1 más 7,5 T sobre TP. Desde 0,2 de TP hasta TP, 2,5. Entre TP y TL, esta ecuación. Y para T mayor que TL, esta ecuación. Que es exactamente lo mismo que está en la E030, ¿no? 2,5, 2,5 TP sobre TL, 2,5, 2,5 TP sobre T, y 2,5 TP TLT cuadrado. Ahí está, ¿eh? Incluido este valor que lo hemos visto en la parte inferior, ¿no? Para periodos muy cortos. 1 más 7,5 T sobre TP, 1 más 7,5 T sobre TP. Entonces, ahí está. Ahí está. Entonces, como ya lo entendemos, decimos, ok, conocemos el factor de zona, el factor de uso, el factor C, que lo acabamos de ver, que hay que hacer toda una programación, el factor de suelo, el factor R de reducción y el factor de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una memoria. Y aquí también está la memoria. Esta es la misma memoria que hemos utilizado para el análisis estático. Nosotros le hemos dado la zona, le hemos dado el factor de suelo, le hemos dado el perfil del suelo, le hemos dado la categoría, ¿verdad?, del edificio, le hemos dado el sistema de pórticos, si es dual pórticos o dual los muros estructurales, y pues él nos ha generado cuánto es el cortante y las fuerzas cortantes en la base. Si bajamos un poquito, aquí está el espectro de diseño para la I030 2019. Entonces aquí está, T menor que 0,2 de TP, ahí está su ecuación. Entre 0,2 de T y hasta TP, 2,5. Entre TP y TL, esta ecuación, y mayor que TL para periodos largos, ahí está. Y por lo tanto, los valores, donde vamos a hacer variar, la aceleración espectral, aquí está,
Y ahí está el valor de la gravedad. Si alguno quiere trabajar con la gravedad igual a 9.81, lo puede hacer. Aquí le dice gravedad igual a 9.81, ¿verdad? Metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está, ¿verdad? Metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí está, ¿no? Y aquí está, ¿verdad? Los valores. Ahí está, el espectro. De igual manera, se puede generar, ahí está. Se lo puede generar, ¿verdad? Ahí está el espectro. Entonces, ahí lo tenemos al espectro. Ahí lo tenemos. Y estos espectros también se pueden definir en el software, ¿no? También se lo puede definir en el software. Uno le indica ahí en el software, en la definición, y define estas funciones. Se las puede importar mediante un archivo TXT y igual, ¿verdad? Lo leemos. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Y si nosotros, por ejemplo, revisamos la NCR10, ¿verdad? Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente. Página 39. Espectro, ¿verdad? De diseño. De igual manera, asimismo que todas las normas, tenemos todas las ecuaciones para definir el espectro. Desde esta zona hasta esta zona es para el análisis dinámico, solo para modos diferentes al fundamental en cada dirección principal en planta, ¿no? Entonces tenemos este valor para periodos muy cortos. Y en la meseta tenemos 2.5 del valor de A, FA por el factor de I. Y en este lado tenemos también esta ecuación que define toda esta trayectoria desde TC hasta TL. Pasado TL, tenemos esta otra ecuación. Entonces, de igual manera se puede realizar la programación, conociéndose, ¿verdad?, el T sub 0, el T sub C, el TL. Se realiza la programación respectiva y se genera el espectro, ¿verdad?, de diseño para la norma NCR10. De igual manera. Y asimismo podemos ver cualquier otra normativa. Tendremos los límites y con los límites nosotros podremos definir ya el espectro. En los softwares, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al software. En los programas de análisis estructural, dependiendo de por supuesto, las actualizaciones más recientes, pues podremos tener las nuevas actualizaciones de las normas. O sea, por ello es importante estar actualizado con el software para poder tener la versión más reciente de la norma. Los programas van trabajando en las actualizaciones de las normas y pues nos van cargando
toda la información para poder definir nosotros el espectro de diseño. Muy bien, entonces vamos a trabajar en el software. Vamos a abrir un nuevo modelo. Vamos a dar las unidades. Ahí está. Tonelada fuerza metro. Vamos a definir, ¿verdad?, los materiales con los que podemos nosotros trabajar. Vamos a incorporar en aquí un material que es de concreto, de 3000 PSI. Voy a trabajar en este caso con el SAP también. En el anterior ejemplo hemos trabajado con el ITAS, ahora vamos a trabajar con el SAP 2000. Entonces ahí está. Vamos a definir las secciones, agregar una nueva sección tipo concreto y vamos a empezar a agregar las columnas. Vamos a agregar una columna de 60 por 60. Le vamos a dar las dimensiones, el refuerzo, barras de 1 pulgada, 5 y 5 en cada dirección, y barras de media, 3 ramas a cada 15. Ese va a ser el refuerzo de acero que le vamos a colocar. Vamos a agregar una nueva propiedad de concreto de 50 por 50. Le vamos a agregar el refuerzo y le colocamos como chequear. Vamos a agregar un nuevo refuerzo, una nueva columna, perdón, de 40 por 40. Le vamos a colocar 4 varillas en cada dirección de 1 pulgada. Y ahí está. Vamos a agarrar una nueva propiedad, la última columna, la sección mínima, 30 por 30. Y le vamos a colocar también un refuerzo, en este caso 3 y 3 en cada dirección. Ahí está. Vamos a adicionar una viga. De una base de 25 por 50 de alto. Es una viga. Y ahí lo tenemos. Vamos a definir una sección de área tipo shell. Esta va a ser la losa de entrepiso con un grosor de 18 centímetros. Va a ser un elemento shell tin delgado. Y por supuesto, vamos a definir las grillas. Esta vez vamos a hacer un edificio rectangular.
Vamos a dibujarnos esas grillas en la dirección X y a cada 4 o 5 en la dirección Y. En Z, de la misma manera, vamos a trabajar todas a 3 metros de alto. Entiéndase, por favor, que este es un ejemplo académico con fines de poder entender la aplicación del análisis dinámico con interacción suelo-estructura. Si bien en aquí puede haber un nivel de desplante, hasta llegar a la cimentación, se le puede sumar 1,20, 1,80, 1,50 a la altura, al nivel de cimentación. Vamos a obviar esa parte, solamente queremos nosotros tener nuestro sistema estructural para entender cómo aplicar la metodología y saber analizar, ¿verdad?, la estructura con interacción dinámica suelo-estructura. Entonces, para ello vamos a simplificar nuestro modelo. Luego, ya entendiendo el tema, podemos hacer cualquier estructura de cualquier nivel de complejidad geométrica sin ningún inconveniente. El propósito es entender cómo se hace la aplicación, ¿verdad?, de los métodos. Muy bien. Le vamos a dar clic en OK y tenemos nuestro sistema de grillas. Vamos a trabajar en el plano XZ y vamos a generar, ¿verdad? Vamos a empezar a generar las columnas. Primera columna, segunda columna, con la sección de 60 por 60. Siguientes dos columnas con la sección de 50 por 50. Siguiente con la de 40 por 40. Finalmente, con la sección de 30 por 30. Ahí está. Seleccionamos 8 elementos frames y lo vamos a repartir, lo vamos a replicar. Para ello apretamos la tecla Control más R para hacer una réplica. En X, a cada 5 el diferencial positivo porque está en la dirección positiva de X. ¿Cuántas veces? 3 veces. Le damos en OK. Y ya está. Seleccionamos propiedades. Propiedades de la sección. Todas las columnas. Ahí está. Vamos a replicarlo ahora en Y. Control R. El diferencial ahora es en Y a cada 4.5. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4. 4 veces. Ahí está. Vamos a dibujar todas las vigas. Utilizamos para ello el comando de dibujo rápido de vigas. Seleccionamos todo el rectángulo de grillas y soltamos.
Seleccionamos todas las vigas y lo vamos a replicar. Control R. El diferencial es en Z a cada 3 metros. ¿Cuántas veces? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya está. Acabamos de generar todo el sistema de pórticos. Vamos a dibujar las losas. Primera losa, segunda losa, tercera losa, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, la décima, la onceava y la 12. Seleccionamos la losa de piso. Control R y hacemos una réplica. Cada 3 metros, 7 veces. Y se acaban de replicar todas las losas. Quiero ver elementos llenos, extrusión. Y ya tengo mi sistema estructural. En este caso, rectangular, ¿no? Rectangular. Ahí está. ¿Verdad? Ya lo tenemos. Nada difícil. Lo hemos hecho en unos minutos, rápidamente, ¿verdad? La generación de nuestro modelo. Muy bien. Entonces ya tenemos listo, ¿verdad? Nuestro modelo. En la siguiente clase estaremos aplicando las cargas, el espectro de diseño, estaremos revisando la fuerza cortante en la base y posteriormente estaremos aplicando los coeficientes de rigidez para los modelos que vamos a emplear. Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.